pasado ya un tiempo desde que nos informaron del nuevo trabajo de Guillermo del Toro, La Cumbre Escarlata, una película que había dado mucho de qué hablar, ya que la elección de actores e incluso algunos diseños de arte conceptual que se habían lanzado cuando recién se anunció el proyecto fueron peculiares y atrayentes para muchas personas. Hoy, 30 de octubre, finalmente llega a salas mexicanas La Cumbre Escarlata, o como se conoce en inglés, Crimson Peak. Vamos a darle un vistazo al nuevo trabajo del tapatío Guillermo del Toro. La Cumbre Escarlata gira en torno a Edith Cousin, interpretada por Mia Wasikowska, una mujer estadounidense cortejada por el enigmático Thomas Sharp, un hombre que la llevará a vivir a una mansión en Inglaterra, pero a la llegada de esta chica a la casa, comienzan a existir problemas y misterios por revelar, al igual que ciertas apariciones escalofriantes que pondrán a prueba a la chica y a todo lo que hay en la casa. Aquí Del Toro, junto con Matthew Robbins, entregan una historia clásica, y lo digo bastante en serio. El concepto de Crimson Peak se siente como un clásico cuento de terror y romance inglés, y es que, en efecto, la película es una historia de romance gótico con tintes de terror sobrenatural, lo que le da cierta singularidad dentro de la filmografía de Guillermo del Toro, ya que nos alejamos de los terrores infantiles o de grandes producciones para contarnos una historia que es 100% el concepto que Guillermo del Toro quería presentar. No se removió nada del concepto original y esto puede que se recalque mucho en el guión, ya que si algo es lo que sobresale bastante en Crimson Peak dentro de la filmografía de Guillermo del Toro, es que es su trabajo más débil argumentalmente hablando. Pero esto no implica que sea malo. Este aspecto simplón que puede tener el guión de la película tiene una función: hacer que nos adentremos dentro de un relato clásico de una novela de misterio y terror inglés, lo que logra a la perfección. En otros trabajos nos ha metido a cuentos de hadas negros, aquí es un relato pasional, un relato donde se encuentran traiciones, secretos y muerte, mucha muerte. En verdad, Crimson Peak es una película que tienes que ver con la mente abierta, no es para verse con el cerebro apagado. Pensando por las actuaciones, debo decir que todos los actores que están en esta cinta hicieron un buen trabajo. Desde una Mia Wasikowska que ya habíamos visto antes dentro de Alicia en el País de las Maravillas y que realmente dio una mala impresión, nos la encontramos aquí con un personaje más sobresaliente, donde se luce más. Lo mismo pasa con Tom Hiddleston, que aquí muchos lo conocerán por ser Loki, donde al fin deja a un lado la imagen que todos tienen ahora desde que apareció como Loki en las películas de Thor. Y finalmente, Jessica Chastain hace uno de los personajes más fuertes y de los más enigmáticos dentro de la cinta. Realmente desde los primeros 20 minutos te deja una sensación extraña. No ocurren cosas muy aterradoras al principio, pero te dejan una trama que se va desarrollando a lo largo de la cinta y que a la hora en que concluye el arco de lo que es el romance gótico, termina siendo bastante fructífero para la cinta. Atribuye tanto como los mismos espectros de la casa, y a su vez todos los elementos que se usan en la cinta son un personaje más, desde los insectos que están en las paredes, desde las mismas imágenes que pueden estar reflejadas en alguna pintura o en alguna estatua, llegando incluso a los mismos espíritus que aparecen momentáneamente para advertir a nuestra querida protagonista de los horrores de la Cumbre Escarlata. Realmente la película está diseñada para jugar con la mente de los espectadores, y eso es lo que más se le agradece. No se enfoca solo en dar saltos a la pantalla cuando tienen que llegar los momentos de terror, sino hacerte analizar lo que está ocurriendo, darte pequeños detalles y encontrar muchos símbolos que te van a dejar una sensación extraña y vas a querer descubrir qué significan. Y a lo largo de la cinta los irás descubriendo, y algunos son bastante aterradores. Realmente el terror psicológico que pone Guillermo del Toro aquí te va a recordar muchísimo a lo que hizo en El laberinto del fauno o incluso en Cronos. Es algo encantador. Incluso la primera palabra de la película, los fantasmas existen, remiten por mucho al monólogo inicial de la película El espinazo del diablo.
Hay muchas cosas en esta cinta que sientes que se retroalimentan cuando conoces un poco más de su filmografía, algunas respuestas de otras películas que se responden con esta y viceversa. La película puede describirse como una peculiar telaraña que te va a llevar a rincones que no esperarías llegar, que te hará dudar de cualquier personaje, y aunque desde el inicio te presentan quiénes serán las personas que van a ser los principales enemigos de la cinta, te dejan con la intención de conocer más de ellos, no te arruinan la expresión. Es una historia de misterio, de suspenso, de terror sobrenatural y de romance que logra llevarse de la mejor manera. Los efectos especiales son preciosos, simplemente preciosos. Mientras otras personas se informarían o intentarían estar creando seres completamente deformados y que por este mismo motivo se sienten tan digitales y vacíos, en esta película se siente ese encanto que tiene las producciones de Guillermo del Toro de tener esas prótesis que terminan formando los diseños horribles de la cara, combinados con la magia digital, creando cosas en verdad aterradoras. Sinceramente, los fantasmas de Crimson Peak son algo de lo más aterrador que he visto en los últimos 5 años de cine de terror. Personajes que en el momento en que los ves, en vez de ser risibles, te dan un escalofrío por la espalda. Y eso es algo que logra bien esta cinta. La idea de un cuento de hadas negro termina falleciendo en esta cinta para parecerse a una cinta completamente adulta. En esta no hay nada que te lleve a lo que viene siendo un cuento de hadas negro. Todo en esta cinta grita madurez en la cinta. Y con esto te anuncia la cinta que tienes que estar atento a lo que ocurra, porque todo en ella va a tener un mensaje. Todo lo que está pasando no está diseñado para que se vea como otra película de terror o otra película de fantasmas. Realmente Crimson Peak logra jugar con la psicología de la gente hasta el punto de hacernos pensar en si realmente hay algún espectro dentro de la historia de Crimson Peak, o tan solo son las alucinaciones de nuestro personaje principal que intenta superar una serie de tragedias que ha vivido desde hace algunos años. Sin lugar a duda, la película sabe experimentar bien estas cosas y plasmarlas en pantalla. Guillermo del Toro hace una dirección impresionante, los escenarios, todo está muy bien implementado. La dirección de fotografía da unos escenarios hermosos en algunas partes, e incluso el desenlace de la cinta nos deja pensando en el último monólogo que se dice antes de que las luces se apaguen y comiencen los créditos finales. Realmente es una experiencia interesante de ver que recomiendo ampliamente, pero debo decirlo, hay un detalle que tal vez a mucha gente le moleste. Si vienen esperando ver una película de terror donde solo sean screamers en la pantalla, aléjense completamente de ella. Esta película necesita que pienses, necesita que le pongas atención, no que estés en el cine besuqueándote con el novio o hablando con los amigos. Es una película que ocupa 100% de tu atención, porque todo es visual y audiovisualmente atrayente, y eso es a lo que debes prestar atención. Debo admitir, el primer acto es un poco lento, pero es un poco lento porque tienen que desarrollarnos todo un argumento romántico, cosa que a la larga va dejando de sentirse pesado y la cinta toma un ritmo ameno. No pasan de 20 minutos durante este tramo que menciono. Los personajes evolucionan de muy buena forma y eso es bueno porque se nota que aunque el guión es simple, los personajes están muy bien escritos, tienen mentalidad propia y como lo dice la misma protagonista en la historia, los personajes no se escriben, se autocrean, nos hablan y cambian constante. Escribimos qué va a ocurrir en el final de sus vidas, sus acciones definirán cómo terminarán, no nosotros. Y eso se siente muy latente en La Cumbre Escarlata, sobre todo la mansión de Crimson Peak, que nos hace alusión a muchas cosas, desde Hellboy pasando incluso por La Dama de Negro y llegando a un tono muy sombrío que se explora de una forma tan amena que nos hace pensar cuántas cosas no hemos visto de esta mansión al finalizar la película porque no entramos a todas las puertas de ella. Realmente la mansión se vuelve un personaje más que nos gustaría explorar más a fondo, que nos gustaría revisar cada recoveco y que sus inquilinos, ya sean humanos, espíritus o insectos, terminan siendo atrayentes a la vista. Yo le doy a La Cumbre Escarlata un 10. Es una película preciosa que aunque tiene un ritmo lento en su inicio, termina desenvolviéndose de una forma muy natural, no se siente apresurada, ni siquiera se siente sumamente lenta como otras cintas. Los efectos especiales están muy bien, las actuaciones igual,
la historia, aunque puede ser muy simple a comparación de otras obras de Guillermo del Toro, termina dando esa alusión a los clásicos cuentos ingleses de terror y de romance, o incluso a las novelas de misterio de detectives. Es una historia que almacena muchas cosas y que dentro de su propio nombre guarda un secreto que solo estará a la disposición de aquellos que quieran pensar mientras ven la película. Gente que solo apaga su cerebro para ver una cinta de este estilo, aléjese completamente de ella, no van a entender nada. Crimson Peak o La Cumbre Escarlata es la película que tienen que ver este Halloween. Yo soy Shady Knight y nos vemos para la próxima para hablar de El último cazador de brujas. Nos vemos, hasta la próxima.